¿Qué pasaría si descubrieras que, incluso en el ser más frágil, palpita un anhelo indestructible de libertad? Antes de sumergirnos en este relato, te invito a abrir tu corazón. Si esta historia resuena contigo, compártela como una luz de esperanza. Al hacerlo, no solo difundes un mensaje, sino que también permites que la gracia de esta reflexión alcance a más almas. Que la paz te acompañe en esta escucha. Esta es la historia de unos pajarillos que, cansados de vivir enjaulados, levantaron su mirada al cielo y clamaron a Dios por libertad. Y lo más increíble es que Dios escuchó sus ruegos. Quédate, porque esta fábula conmoverá tu alma. En una época lejana, en un paraje olvidado por el tiempo, vivía un hombre. Vivía recluido en la soledad de una finca aislada, rodeado de jaulas que colgaban de los aleros como si fueran trofeos de una guerra silenciosa. Desde muy joven, aquel hombre había cultivado una extraña y oscura obsesión, capturar pájaros cantores. No lo hacía por hambre, ni por necesidad. Lo hacía por un lujo vacío, por vanidad y como un cruel negocio. En su mente endurecida, no existía el valor de un cielo abierto, ni el derecho sagrado de un ave a desplegar sus alas sin límites. Para él, la libertad no era un tesoro divino, sino un capricho que podía arrebatar a su antojo. Cada vez que distinguía el destello de una pluma dorada entre las ramas, o escuchaba un trino lejano en la quietud del alba, sus ojos brillaban con codicia, como si aquel canto fuera una joya que merecía ser encerrada. En las madrugadas frías, mientras el rocío cubría la hierba, salía sigilosamente con sus redes, trampas y jaulas vacías, buscando su próxima pieza de colección. Nunca se detenía a pensar en el pánico que provocaba en las aves cuando quedaban atrapadas, golpeándose desesperadas contra los barrotes. Tampoco pensaba en los nidos que quedaban vacíos, en los polluelos que esperarían en vano el regreso de sus padres. El hombre solo veía un negocio y un pasatiempo que alimentaba su orgullo. Con el tiempo, su propiedad se convirtió en un lugar sombrío, donde hasta el viento parecía callar. El canto de las aves resonaba, sí, pero carecía de alegría. Era un eco aprisionado, un sonido que chocaba contra el metal y moría antes de poder alcanzar el cielo. El hombre, ajeno a esa tristeza invisible, contemplaba sus jaulas como quien contempla coronas y medallas. Para él, cada jaula era una victoria, un recordatorio de su destreza. Para las aves, cada jaula era una condena perpetua. Algunas, resignadas, cantaban por instinto, como si sus voces fueran la única forma de recordar quiénes habían sido. Otras, en cambio, permanecían en un silencio obstinado, mirando el horizonte a través de los barrotes, como si intentaran memorizar el cielo que alguna vez conocieron. Era como si el propio silencio estuviera lleno de historias de libertad perdida, pero el hombre nunca las escuchaba. O quizás sí, pero se negaba a entenderlas. Creía que aquellas criaturas le pertenecían, que su destino estaba en sus manos y que, mientras él les diera de comer, no tenían derecho a desear nada más. No imaginaba que, aunque el cuerpo pueda ser encerrado, el alma de un ser que nació libre jamás deja de buscar el cielo. Los domingos, descendía al pueblo con sus jaulas. La gente se arremolinaba para escuchar el coro de trinos forzados, y él, con una sonrisa orgullosa, pasaba el sombrero para recoger monedas. Las miradas se llenaban de asombro y la gente se acercaba para ver de cerca a aquellos pequeños seres que parecían hechos de luz y música. El hombre disfrutaba de cada aplauso, convencido de que ofrecía un espectáculo único. Pero detrás del brillo de aquel momento, había un silencio triste que nadie quería escuchar. Cada ave que cantaba había conocido alguna vez la inmensidad de un cielo sin rejas, el susurro del viento acariciando sus plumas, la lluvia tibia de la tarde y la libertad de volar sin rumbo. Ahora, todo eso era apenas un recuerdo que se desvanecía día tras día.
Aún así, sus voces seguían brotando de sus pequeños cuerpos, no por alegría, sino por un instinto profundo, como si al cantar intentaran abrir una puerta invisible que las llevara de regreso a su verdadero hogar. El público sonreía, pero ninguno imaginaba que esos cantos eran súplicas disfrazadas de melodías. Cuando el bullicio del pueblo quedaba atrás y el hombre regresaba a su propiedad, los aplausos se apagaban y su verdadero rostro se revelaba. Entre aquellas paredes solitarias, recorría las jaulas una por una, observando a cada ave con una mirada fría, como quien inspecciona mercancía. «Canten», les ordenaba, golpeando suavemente los barrotes. «Para eso están aquí. Y recuerden, sin mí no tendrían ni un grano de comida». Los pajarillos bajaban la cabeza, como si comprendieran el peso de sus palabras. Y así, el hombre, que ya se creía un maestro en el arte de apresar la belleza alada, comenzó a sentir que su colección no estaba completa. En su interior persistía una sombra de insatisfacción. Entre su colección había cardenales, jilgueros y canarios, pero había un espacio vacío en su orgullo. Nunca había capturado un ruiseñor, no uno cualquiera, sino uno cuyo canto puro y vibrante, según los rumores, habitaba en tierras lejanas. Mientras tanto, en otra región, donde las mañanas olían a flores silvestres, vivía Lira, un ruiseñor de plumaje suave, ojos brillantes y una voz inigualable. En su comarca, todos lo conocían, pues cuando cantaba al amanecer, parecía que el mismo sol se asomaba solo para escucharlo. Las demás aves se detenían en sus vuelos para oírlo. No había envidia, solo admiración sincera, porque su canto no buscaba ser el mejor, simplemente, nacía del corazón, puro como el agua de un manantial. Lira no solo era un cantor, era también un espíritu libre y un buen padre. Tenía una dulce compañera y dos pequeños polluelos que lo miraban como si cada nota fuera un cuento mágico. Con paciencia y entrega, cazaba insectos al amanecer y al atardecer, asegurándose de que su familia jamás pasara hambre. Su canto no era solo música, era un regalo para el día, una promesa de que todo estaba bien en su pequeño rincón del mundo. En su corazón no existía el miedo, porque nunca había sentido la sombra de una jaula. Vivía libre como el viento, en un nido cálido tejido con amor, mientras la luna bañaba el bosque con su luz plateada. Pero la vida, incluso en los rincones más bellos, sabe esconder giros inesperados. Y en algún lugar distante, un hombre solitario y obsesionado ya había decidido que aquel canto, ese canto que era de todos y de nadie, debía pertenecerle solo a él. Alimentado por la ambición, aquel hombre emprendió un largo viaje. Antes de partir, llenó hasta rebosar los comederos de sus prisioneros, no como un gesto de bondad, sino para asegurarse de que sobrevivieran hasta su regreso. Preparó su caballo, redes finas y una jaula vacía, reservada para su gran trofeo. Cruzó ríos, atravesó bosques y durmió bajo cielos inmensos. Hasta que una mañana, al cruzar un valle, escuchó un canto tan puro y profundo que el mundo pareció detenerse. El hombre se quedó paralizado, con el alma atrapada en aquellas notas. Era Lira. Y en ese instante, nació en él una obsesión ardiente. Aquel ruiseñor debía ser suyo. Con la paciencia fría de un cazador, comenzó a preparar sus trampas. Colocó redes casi invisibles y jaulas camufladas con hojas frescas. Pasaron los días, pero Lira, con su instinto libre, no caía. El canto del ruiseñor lo perseguía hasta en sueños, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Decidió cambiar de estrategia. Siguió a Lira en silencio hasta que descubrió su hogar, un santuario natural oculto entre los árboles. Allí, cerca del nido, colocó su trampa definitiva, usando insectos frescos como cebo. Sabía que sería irresistible. Al amanecer, Lira salió a buscar comida para su familia.
Vio los insectos y, en un descuido, atraído por aquel banquete inesperado, quedó atrapado. El aire se llenó de un chillido desgarrador. Desde el nido, su compañera y sus polluelos se agitaron, incapaces de comprender la tragedia. «Cuídalos», gritó Lira con las fuerzas que le quedaban. «Prometo que volveré». El hombre regresó a su propiedad, orgulloso de su captura, dejando atrás un hogar deshecho y un nido que temblaba de soledad. El hombre llegó a su propiedad con el corazón hinchado de codicia. Colocó la jaula de Lira junto a las otras. La primera noche cayó con un silencio pesado. Un jilguero de plumas gastadas lo observó con ojos compasivos y le habló con voz trémula: «Hermano nuevo, aquí todos llegamos con la esperanza de escapar, pero el hierro roba las fuerzas y el tiempo a la esperanza». Lira, con la mirada clavada en la oscuridad, respondió con el pecho agitado: «Yo no puedo quedarme aquí. Mi familia me espera. Le prometí a mi compañera que volvería». Un cardenal de rojo apagado por el encierro suspiró: «Yo también dejé una promesa allá afuera. Pero los barrotes son más fuertes que las alas». Lira sintió que su corazón se partía en 1000 fragmentos. Se acurrucó contra la jaula, cerró los ojos y susurró con voz quebrada, pero firme: «Amigos míos, tengamos fe en que Dios nos dará la libertad». En esa primera noche interminable, el dolor de todos se hizo uno solo. Las jaulas no solo encerraban cuerpos, también aprisionaban sueños. Pero en ese instante, entre rejas y lágrimas, nació algo nuevo, la esperanza compartida de volver a volar en libertad. A la mañana siguiente, el hombre se preparó para ir a la ciudad. Se inclinó hacia Lira y le dijo con voz áspera: «Hoy demostrarás de lo que eres capaz. Cantarás, y más te vale que lo hagas bien». En la plaza, la gente esperaba expectante. El hombre hizo algunos trucos con los otros pájaros, que recibieron tibios aplausos. Entonces, anunció: «Y ahora, lo mejor. Les presento al ruiseñor, el dueño de la voz más hermosa que jamás escucharán». Lira, temblando, dio un salto. El miedo lo paralizó al ver el mar de rostros humanos. «Vamos, canta», susurró uno de los pájaros desde su jaula. «Habla por todos nosotros, Lira». El ruiseñor bajó la cabeza. Sabía que si no lo hacía, el hombre los castigaría a todos. Y entonces, con un dolor que se le clavaba en el pecho, Lira abrió el pico. Su canto no fue alegre ni libre. Fue un canto impregnado de tristeza, un lamento disfrazado de melodía. Pero, aunque nacido de la pena, era tan profundo y tan bello que la multitud quedó asombrada. Los otros pájaros lo miraban con lágrimas en los ojos. Era como si cada nota llevara consigo la historia de su dolor compartido, como si en cada trino se elevara un grito de libertad. El público estalló en aplausos y monedas, pero Lira no sonrió. Sabía que aquel aplauso no era para su alma. Esa noche, en la oscuridad, los pájaros estaban abatidos. «Estamos condenados», murmuró uno. Pero Lira, con calma y fe, respondió: «No perdamos la fe. Confiemos en Dios. Él nos liberará». Entonces, el ruiseñor inclinó su pequeña cabeza, cerró los ojos y elevó una oración al cielo: «Dios Todopoderoso, tú que nos diste alas para cantar a tu creación, escucha nuestro clamor. Somos seres inocentes y no merecemos este encierro. Nuestras familias nos esperan. Te rogamos que nos des fuerzas mientras llegue el día de nuestra liberación. En ti confiamos, porque solo tú puedes abrir las puertas que ningún hombre puede cerrar». Al escucharlo, los demás pájaros se unieron en un murmullo de plegarias. Aquella jaula, antes llena de lamento, se transformó en un templo invisible donde alas plegadas oraban como si ya estuvieran volando. En medio de la oscuridad, la fe se convirtió en la melodía más hermosa.
Esa misma noche, el hombre cayó en un sueño inquieto. Un ángel de Dios descendió con un resplandor que iluminó la penumbra. Su voz fue como un trueno sereno cuando le dijo, libera a esos pájaros inocentes. ¿Acaso no sabes que también ellos tienen ángeles que los protegen? Si no lo haces, pagarás las consecuencias. Pero al despertar, el hombre se rió con arrogancia y murmuró, fue solo un sueño. Lo que no sabía era que aquella advertencia estaba a punto de convertirse en realidad. Aquella mañana, el hombre partió hacia la ciudad. Al llegar a la tienda principal, justo antes de que él entrara, un ladrón aprovechó un descuido del dueño, tomó una bolsa de monedas del mostrador y desapareció. Cuando el hombre entró y saludó, el dueño salió, vio el mostrador vacío y palideció. Su mirada se clavó en el recién llegado. Fuiste tú. Tú las robaste. Acabo de llegar. No he tocado nada, protestó el hombre. Pero sus palabras fueron inútiles. El dueño llamó a los guardias, quienes, sin pedir explicaciones, lo apresaron con fuerza. Soy inocente, gritaba mientras lo arrastraban. Eso díselo al juez, respondió uno de los oficiales con frialdad. Durante los siguientes 10 días, la celda se convirtió en su infierno. Las paredes frías, el aire espeso, la comida rancia. El hombre se aferraba a los barrotes, gritando su inocencia, pero sus palabras se perdían en el silencio. Las noches sin estrellas eran eternas, y sus pensamientos comenzaron a devorar su alma. Hasta que un día, sentado en un rincón, cubrió su rostro con las manos y murmuró para sí mismo, ahora entiendo. Ahora comprendo. Estos barrotes, este encierro, este vacío. Es lo mismo que sienten los pobres pájaros que tengo encerrados. Ellos también gritaban, ellos también pedían libertad. Y yo, sordo, nunca los escuché. Sus ojos se humedecieron. Perdónenme, pequeños. Yo los encerré por egoísmo, y ahora la vida me encierra a mí. Este es mi castigo. Y en la soledad de su propia jaula, el hombre comprendió que la verdadera libertad no reside en poseer, sino en respetar la vida. Entendió que el dolor que había infligido a seres inocentes le había sido devuelto, no por venganza, sino como una lección severa y justa. La justicia de Dios, aunque a veces tarda, nunca falla. Y en el silencio de su arrepentimiento, por primera vez, comenzó a rezar no por su propia libertad, sino por el perdón.